El canto gregoriano es difícil definirlo, pero sí que es arte, porque lo es música, porque también lo es, y se puede estudiar como tal, pero sobre todo es oración, porque al mismo tiempo que estás diciendo unos textos, esos textos son textos sagrados, lo mismo cuando tú puedes rezar de manera interior o de manera exterior. De esta manera rezas cantando. Pero fíjate, yo creo que a cualquier persona la música le puede ayudar a nivel espiritual, sea practicante de cualquier religión o no lo sea, porque realmente entra por los oídos y nos conmueve internamente, y entonces llena el espíritu. Entonces, ya aparte de lo que sea la religión, nos movemos por sensaciones. Entonces, la música es sensual, es decir, porque también, y sensorial, por el medio de los sentidos, nos puede conmover para distintos momentos de nuestra vida y estados de ánimo de nuestra vida, ¿no? La relación de España con el canto gregoriano, digamos que es una relación moderna, hablando en términos, digamos, absolutos. El canto gregoriano se implanta de manera oficial en España, en la península ibérica, a partir del año 1080. Es verdad que la antigua marca hispánica, ya desde finales del siglo IX, ya conoce este repertorio, pero digamos de manera general, a partir del año 1080, con la celebración del Concilio de Burgos, se abandona el antiguo repertorio, el repertorio hispánico, el repertorio mozárabe, y poco a poco, paulatinamente, se va implantando el repertorio gregoriano. Y a partir de ahí, digamos que es el repertorio oficial. Esto no fue fácil, hubo que olvidar una tradición y aprender otra, incluso hay anécdotas muy jugosas al respecto, como incluso hubo hasta juicios de Dios y combates entre caballeros, uno que defendían el antiguo rito y otro que defendía el rito moderno, que seguramente eran leyendas, pero que hablan también un poco del sentimiento hispano. El propio San Agustín decía que quien canta ora dos veces. Es algo porque la expresión del canto, digamos, algo que salía por la boca, era como algo que está pensado, pero a la vez está rumiado, empleando esta expresión que les gustaba mucho a los padres de la Iglesia, el rumiar el texto sagrado, recrearse en las propias palabras. Esto era importante y es importante incluso para los cantores. Los cantores, cuando cantamos el repertorio, muchas veces tenemos que tener mucho cuidado en la pronunciación porque tenemos que hacer llegar el texto a todos. Esto pasa en cualquier estilo musical, pero en el canto gregoriano todavía más, porque con tu vivencia del canto tienes que hacer partícipes a los demás y por eso es importante. Transmitir la espiritualidad es básico en el repertorio gregoriano. En definitiva, es como en toda Europa, salvo Milán, que Milán sigue con su repertorio milanés primitivo en honor a San Ambrosio. En toda Europa se instala este repertorio y la relación con España, pues, aunque más moderna que en algunos países, viene ya desde antiguo, desde el siglo XI. En Capella Ibérica nos especializamos en la música del Renacimiento, tanto español o portugués como de los países del entorno, Italia, Francia, Inglaterra, pero sobre todo y por nuestro origen, pues intentamos hacer más música española.
dentro del repertorio que abordamos en el Renacimiento, sobre todo hacemos música sacra. No toda en latín, pues también abordamos repertorio en castellano sobre todo, y siempre muy relacionado con la sociedad de aquel momento. Realmente la sociedad estaba muy influenciada por la religión, entonces hasta lo profano muchas veces tiene un cierto aroma al mundo sacro. No dejamos de hacer música profana, pero sobre todo nos gusta más la música sacra. A ver, realmente las perspectivas yo creo que es muy diferente de lo que nosotros podemos encontrar, el vínculo que unía a los compositores y a los que escuchaban la música en el siglo XVI con la que nosotros hoy por hoy podemos tener. La sociedad obviamente es completamente diferente. En una sociedad hoy por hoy todavía cristiana y relativamente practicante, aunque hablemos de la España moderna y tal y cual, la influencia que yo he tenido personal de la religión ha sido grande. Yo vengo de un pueblo pequeñito, un pueblo que también curiosamente no está nada relacionado con este tipo de música. O sea que yo tuve el gusto de escucharla desde pequeñito. Cuando ya empecé, o sea, la madurez te hace recapacitar en torno a lo que estás cantando, lo que estás diciendo, ¿no? Y el interpretar siempre a compositores buenos que sabían plasmar perfectamente en cada momento, en cada frase, en cada fraseo, en cada instante de la obra, la crudeza, lo que se está explicando en el texto. En la obra que hemos escuchado, con un tema basado en una melodía ya anterior, una melodía en este caso que viene desde la Edad Media. En este caso es una melodía de origen que lo que refleja es un canto mariano. El órgano como instrumento acompañante, es decir, que es su finalidad principal, y ahí entraríamos en definir para qué sirve el órgano en la iglesia, en las iglesias cristianas. Y con esto vuelvo a repetirlo de siempre, no solamente en el catolicismo, sino en el mundo de la iglesia protestante, las iglesias reformadas episcopales y en las iglesias anglicanas, lo que es hoy en día pues todo el mundo occidental, por así decir. Su fin primordial es acompañar el canto.
En las iglesias católicas porque solemniza y acompaña al canto de los fieles, sobre todo en los momentos más importantes como son los cantos de entrada, en el canto del Aleluya, en el canto del Santo y en el canto de otra serie de rúbricas que el sacerdote junto con el pueblo hacen durante la liturgia. También introduce los cantos. Introduce de alguna manera en el sentido de que el órgano es el instrumento que da el tono, que acompaña, que prepara acústicamente a la asamblea en el tono al que van a cantar. De ahí viene lo que se llama el preludio de órgano. Esto en la iglesia protestante se convierte en el preludio coral. La iglesia protestante o las iglesias evangélicas cantan corales o cantos que, bueno, en la teología de Lutero estableció como cantos oficiales, que en definitiva también tienen una raíz gregoriana como la de la iglesia católica. Trabajamos en Madrid generalmente y después ya nos vemos pues, por toda la península y también hemos dado conciertos fuera de España, también hemos estado en Sudamérica, bueno, tenemos un currículum bastante amplio, siempre haciendo música coral, puesto que la base fundamental de nuestra agrupación es la música vocal. Tenemos orquesta sinfónica, pero generalmente todo el repertorio que nosotros abordamos es música orquestal y coral, tiene que ir siempre junto. Pues hace que tú espiritualmente pues, te puedas sentir más o menos identificado con lo que estás cantando. Nosotros estamos acostumbrados a la sociedad moderna solamente se queda, digamos, en la cáscara, o sea, todas las músicas suenan igual, da igual el contenido de la música. Hacemos muchísima música sacra. Solemos trabajar la música sacra desde el Renacimiento hasta el siglo XX y nuestros días. Solemos pasar por todos los periodos históricos dentro de lo que es el desarrollo, como ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la música, pues toda la música sacra desarrollada por los compositores importantes de cada periodo histórico, ¿no? No hay ese drama, esa sensibilidad que en este tipo de obras era tan fundamental. Porque, claro, aunque sea polifónico, aunque cada voz tenga una identidad propia, cada frase, cada pequeña célula, musicalmente hablando está mal, pero cada pequeña cosa que tú encuentras en una obra te está diciendo algo, te está subrayando un contenido, te está haciendo ver que el sentimiento del compositor al hacer eso era que eso sobresaliera. El Stabat Mater a cuatro voces de Rodríguez de Ledesma, que va para coro y órgano.
Este compositor es del siglo XIX, fue maestro de capilla de Palacio Real, de aquí de Madrid, y nosotros hemos hecho un trabajo junto con un musicólogo y director que es Tomás Garrido, que es de recuperación de todas sus obras. Entonces llevamos varios años interpretando estas obras que no se interpretaban desde 1812, no se habían vuelto a interpretar. Este Stabat Mater es una obra para coro y órgano totalmente cromática, muy típica del romanticismo. Es una obra muy romántica a nivel técnico que hizo Rodrigo de Ledesma y muy cortita para poderse utilizar en cualquier ceremonia litúrgica. También se utiliza como concierto, dentro de obras de concierto, pero cabe en cualquier ceremonia litúrgica para acompañar la celebración. Suele ocupar un lugar preferente dentro del templo. Ese lugar preferente suele estar o bien en las tribunas traseras de las iglesias o bien en los costados. Entonces, su volumen, en principio, debe adaptarse al espacio físico que le ofrece el templo. Entonces, ese canto coral, y en cuanto a las iglesias, digamos, no católicas, y lo mismo que las iglesias católicas, es siempre precedido de un preludio. En unos es un preludio coral, en otros es un preludio o una especie de ejercicio virtuosístico que el organista realiza sobre un tono para que la asamblea coja el tono y pueda cantar. Entonces, esto de alguna manera viene a ser como una especie de reflejo del estilo y al mismo tiempo, del estilo imperante del templo y al mismo tiempo a ser como una especie de crear un todo estético que ayude a la persona, al fiel, o sea, al creyente, en este caso está dentro de la iglesia, a llevar su canto. Entonces el órgano, en ese sentido, lo que busca es ser el aglutinante del canto de todos los fieles, sostenerlo, porque el órgano sostiene el canto armónicamente y lo une y de alguna manera lo envuelve y lo conduce. Entonces, por lo tanto, es un instrumento que ayuda a ejercer esa voluntad de la comunidad creyente del canto, en este caso, el canto litúrgico. Pues también pensaban en la acústica, porque la música
religiosa se hacía con un fin, que era elevar el espíritu y el alma al reino de los cielos, es decir, a Cristo en este caso. Entonces, a la hora de interpretar a nivel técnico y acústico, para un coro, es la mejor acústica que hay es de una iglesia. Y muchas veces supera, pero con creces, a cualquier auditorio más importante que tengamos de todo el mundo, ¿no? El Stabat Mater es una obra más armónica, porque el Ave María es más horizontal, es decir, cada una tiene su propia melodía, es decir, cada cuerda podría cantarlo y sonaría una melodía muy bonita. Lo que pasa es que era juntan las cuatro, que de eso se trata la polifonía, varias voces que suenan simultáneamente, juntan las cuatro para que suene melódicamente y armónicamente todo el coro y esa obra. Es muy importante la música y el espacio y el entorno en el que se interprete, puesto que si es música sacra, es música que está siempre al servicio de la religión, pues qué mejor sitio para interpretarlo dentro del templo donde nace y donde se está desarrollando la religión, ¿no? Y la práctica de la religión. Entonces, a uno que culturalmente está influenciado o determinado, digámoslo así, por una religión, por algo que has mamado, que estás desde pequeño relacionado con él. Plasmado en ese tipo de obras y poder interpretarlo y poder, espiritualmente, digamos, hacer sentir o intentar hacer sentir hacia afuera lo que tú quieres expresar es muy bonito, sobre todo utilizando como vía de programación, de proclamación, pues los grupos de música.